Entonces, los temas que vamos a tratar hoy son temas bien interesantes. Es un poquito de todo en la parte del crédito. La verdad es más una conversación y contarles todas las experiencias en los 17 años que hemos tenido y los conocimientos que hemos adquirido para poderlo aplicar en la cultura de nosotros, porque no nacimos aquí y no nos enseñaron cuando llegamos cómo manejar este crédito, que es lo más importante, es la herramienta más importante para poder en un momento determinado ser exitosos en este país. Entonces vamos a tratar temas como la importancia del reporte de crédito, cómo afectan sus reportes de crédito, qué son las agencias o los burós que se llaman, cuáles son los puntajes, cómo es que nos van a calificar. Además, vamos a mostrarles cuáles son las leyes que los protegen a los consumidores para que no pensemos que estamos haciendo nada ilegal, es algo totalmente legal, pedir ayuda, reclamar por los derechos que nos corresponden, errores en los reportes de crédito y además mirar un poquito cuál es la diferencia entre el crédito personal y el crédito del negocio. Porque cuando empezamos a crecer vamos a tener que ir independizándonos. Van a haber dos tipos de crédito, uno que voy a llevar yo como mi vida personal o individuo y otra que voy a tener cuando voy a crear un negocio. Y vamos a tener unas sugerencias para mantener un buen reporte de crédito. Entonces es importante que ustedes sepan por qué es tan importante el reporte de crédito. En Estados Unidos es fundamental crear un historial de crédito de buen nivel y mantenerlo. Todas sus actividades financieras se apoyan en la confianza que generen los prestamistas. Por eso es un buen historial de crédito es esencial, ya que debe transmitir credibilidad y que es de donde se origina el término de crédito. Tenemos además, las agencias principales, escuchamos mucho hablar de Equifax, Experian y TransUnion. Estas entidades son entidades que no son gubernamentales, son entidades que venden sus datos personales para que puedan evaluarlos los grandes bancos o las grandes financieras y poder acceder a crédito. Entonces, entre más mal a veces está el crédito, pues es más beneficioso para ellos porque sus intereses van a ser mayores, van a poder ganar más dinero. No son parte del gobierno, así que no teman reclamarles un justo reporte de crédito. Las tres más grandes agencias son Equifax, Experian, TransUnion, como les dije, son entidades totalmente privadas, nada que ver con una entidad pública. Así que simplemente es un negocio que hacen con sus datos, están vendiendo toda su información. Los puntajes de crédito que normalmente se usan para calificar el estado o la historia crediticia o la manera como usted se comporta cuando toma algo a crédito se maneja normalmente entre 300 puntos y 850. Como vemos, 300 es un puntaje muy bajo y 800, 850 es excelente. No significa que con 580, no significa que con 600 no puedas aplicar y que te vayan a dar el crédito que estás pidiendo, pero sí significa que entre más alto las condiciones de pago van a ser mejores, los intereses van a ser mejores y vas a poder obtener, te van a abrir las puertas mucho más fácil. Entre más bajo el puntaje, lógicamente su puntaje, sus condiciones para obtener un préstamo van a ser menores, vas a tener que pagar muchísimo más dinero, vas a perder mucho más dinero. Los factores que afectan este puntaje de crédito, ¿qué son? Por ejemplo, el historial de pago, de toda la suma del 100% de esos puntajes, el 35% es cómo ha pagado usted sus cuentas. Si ha estado pagando a tiempo, si no ha pagado tarde y si todo el tiempo ha hecho lo mismo. O sea, siempre si usted ha pagado de acuerdo a las condiciones que le prestaron, su puntaje, ese 35% ya lo tiene por encima. Pero si ha empezado a pagar tarde, ya no está a su favor, va a estar más poco y eso le va a quitar puntos en su score, que se llama. Entonces, tenemos una sugerencia, es que paguen sus cuentas a tiempo. Si ustedes hacen esto, si ustedes compran lo que pueden pagar y con el presupuesto que pueden pagar y tienen mensualmente sus pagos acomodados,
para que finalmente nunca estén tarde en nada, finalmente van a tener un buen 35% a su favor. Vamos a hablar de las historias de pago. El indicador más importante de riesgo de crédito es un pago perdido, por lo que tendrá un impacto más grande y duradero. O sea, cuanto más reciente haya ocurrido el pago, mayor será el impacto. Entre más pagos tardes, más tardará en recuperarse. Entonces, tengan cuidado porque simplemente no hagan un pago tarde. Recuerden que cuando ustedes lo reportan solamente hasta 30 días tarde. No lo reportan cuando dejaron de pagar 8 o 15 días tarde. Esto les van a dar de pronto una multa o una penalidad que se llama por haber pagado tarde, pero no le va a impactar el reporte de crédito. Entonces, si por algún motivo se les tomó más tiempo en pagar, trátenlo de hacer entre el día 25 y 28 para que tengan siempre su reporte de crédito perfecto. Otra parte muy importante que es bien grande, o sea, ya tenemos un 35 y aquí un 30, o sea, un 65% es already el 30% es de su puntaje de crédito es la utilización o el uso de crédito. Las tarjetas de crédito deben mantenerse entre un 20 y un 40% del total del límite. Eso significa que cuando ustedes les den una tarjeta, por ejemplo, de $1,000, esas tarjetas, aquí debe estar, si aquí estamos, por ejemplo, esta tarjeta de crédito tiene un uso como del 70-80%, como de un 60%, está poquito. No significa que no usemos las tarjetas, es que cuando vamos a hacer el corte del pago, cuando se vence el periodo de pagarlas, debemos pasar las tarjetas al menos debajo de esta parte. No mantenerlas llenas porque el crédito, la historial de crédito se nos va a ir abajo, el puntaje se nos va a ir abajo. Siempre tratemos de mantener las tarjetas entre un 20 y un 40%. El tiempo de su historial de crédito, esto es bien importante, es el uso de su crédito responsablemente durante un periodo de tiempo extendido. No es lo mismo tener una tarjeta que te acaba de dar el banco a una tarjeta que tengas desde hace 10 años y que siempre la has tenido bien pagada y que el banco no te ha cerrado la tarjeta porque simplemente confía en que eres un buen pagador. Así, si la tarjeta tiene un historial completo de más longevidad que se llama o más tiempo, antigüedad, eso va a hacer que nos vaya a dar un 15% del puntaje de crédito. Entonces, en este caso vamos en 30, 35 son 65, 15% más son 70, 80%. Entonces nos van a quedar otros 10% más. Vamos a mirar. Cerrar las tarjetas que no usa. Esto puede ser un error más grande sin saberlo. Cuando usted, porque estas tarjetas le van a mantener una proporción. Los puntajes de crédito se manejan en proporciones, no en valor de dinero. Entonces, si tenemos 3 tarjetas de crédito, vamos a poder hacer proporciones de balance, aunque tengamos una pequeña con un balance muy bajo y una con un balance muy alto. Si sacamos el promedio, vamos a lograr mantenernos al menos en el 40-50% del promedio de los balances. No cierren las tarjetas, a no ser que se les recomiende después de una evaluación minuciosa. Los tipos de cuentas en uso. Voy a ponerles acá. Este es el otro 10%. Si tienes una casa que estás pagando, si tienes una buena tarjeta de crédito, un auto, estas le da un buen porcentaje, un 10% más de premio porque son compras buenas que has hecho, son bonos que estás haciendo. Mientras que si estás comprando solamente en tiendas pequeñas, te estás endeudando con cosas que no significan y no tienes nada valioso dentro de tus préstamos, te va a bajar ese 10%. Son un 10%, es muy importante. Los buros de créditos ven muy bien que tengas 2, 3 tarjetas de crédito. Aquí aparecen como 6 o 7, pero realmente debemos tener 2 tarjetas de crédito, por lo menos un préstamo de casa, un préstamo de vehículo. Y esto le va a adicionar un 10% a su reporte de crédito.
Requerir crédito en un periodo de tiempo corto representa un gran riesgo para el prestamista. Estas son las solicitudes. Déjame aquí. Estas son las solicitudes o que se llaman inquiries aquí en Estados Unidos. Esas solicitudes de crédito que tú vas y aplicas y lo primero que te dicen es ve y aplica para que hagas crédito. Sí, es importante aplicar, pero saber que te van a aprobar. Antes de aplicar tenemos que prepararnos y saber que nos van, ya nosotros de antemano saber que nos van a aprobar, porque si no, no va a funcionar perfecto. Requerir crédito en un periodo de tiempo corto representa un riesgo para el prestamista, es decir, cuando tú vas y aplicar por una casa, un préstamo de casa, y luego en 10 días vas a otro lado porque no te aprobaron y vas a otro lado porque no te aprobaron. Eso va a suceder de que finalmente estás insistiendo demasiado, pero no porque tengas buen crédito, sino porque nadie te aprueba. Y ese 10% que tienes de tu puntaje de crédito se te va a bajar. Esos son los inquiries y demoran 2 años. Así que no, si los niegan en un lado, revisen más bien por qué les negaron el crédito. Y sin embargo, de esa manera van a poder ustedes revisar su reporte de crédito, van a ver qué pasó, por qué fueron negados, si no pueden consultar a un especialista en crédito para que les evalúe qué es lo que está pasando y vuelvan a aplicar cuando estén seguros de que no les va, que los van a realmente a calificar para los préstamos que necesitan. Entonces, tenemos, aplique en el momento adecuado. O sea, cuando usted tenga ya las cosas, si usted planea comprar una casa o un auto, trate de no aplicar para otras tarjetas o cuentas para evitar que su puntaje se baje. O sea, no, sucede muchísimo que los vendedores de casas nos envían a nosotros un cliente para que en 6 meses esté listo para calificar para su casa, pero simplemente les dieron necesitaron cambiar el carro, salió el carro del año, el automóvil del año y simplemente vamos a cambiarlo y se me olvidó que estoy comprando casa. Eso me va a afectar porque voy a estar pidiendo, me voy a endeudar mucho más. Entonces traten de planear y traten de no aplicar a nada diferente del objetivo que tengan durante ese periodo de tiempo donde están organizando su crédito. Es importante que conozcan que en los reportes de créditos hay errores. Y son errores que son muy fáciles de entender, de conocer, y que el 80% de los reportes de crédito contienen algún tipo de error. Eso es muy importante que lo sepan, porque van a encontrar muchas inconsistencias cuando ustedes miran un reporte de crédito y se van a dar cuenta que esos errores afectan negativamente su puntaje. Por ejemplo, el nombre incompleto, nombres que no les pertenecen, cuentas que están incorrectas, cuentas que están reportadas después del estatus de limitación. Estatus de limitación en Texas son 4 años. Después de 4 años, el juez no te puede obligar, no te va a obligar a pagar una deuda. Pero claro está que si debes esa deuda, el colector te va a pedir el colector va a poder seguirte cobrando, básicamente, aunque no haya pasado esto. El número social puede estar incorrecto. Los balances pueden estar no actualizados. Puede que ustedes ya hayan pagado esta cuenta y sin embargo estén mostrando que todavía la deben. Hay cantidad de errores que ustedes, es importante por eso que nosotros sugerimos que cada 6 meses por lo menos obtengan su reporte de crédito o que tengan un monitoreo continuo donde cada mes están revisando su reporte si es que están pensando en comprar algo grande para que finalmente puedan revisar todos esos errores a tiempo y se puedan corregir a tiempo porque toman 6 meses, 1 año para corregirse. Entonces es importante que todo se haga a tiempo. ¿Y cómo lo van a hacer? Hay una cosa bien importante que es el acta del justo reporte de crédito. Es un acta del Federal Trade Commission, o sea, es una ley federal que especifica
que usted tiene derecho a tener una información publicada en el reporte de crédito que sea totalmente correcta, que sea verificable y que sea actualizada y completa. Entonces, bajo la ley federal, usted tiene este derecho de obtener una copia de su reporte de crédito de cada agencia de crédito, Experian, Equifax y TransUnion cada 6 meses. Y aquí está, este es el annualcreditreport.com. Además, si se comunica con nosotros, aquí está pues Credit Recovery Group, nosotros tenemos también una opción por $1 trial de una semana y puede ayudarles a bajar su reporte y podemos analizarlo con ustedes y les podemos ayudar. Por ejemplo, este es un caso normal de que bajamos el reporte de crédito, por decir algo, en agosto del 2014, pero la última vez que lo reportaron fue en julio 13, o en diciembre del 2014, y la última vez que lo reportaron fue en diciembre del 2013. ¿Qué significa eso? Que cada vez que hay un error de esos, este reporte no está totalmente correcto, porque ellos no saben durante este año final, este último año, qué pasó, si usted ya pagó o no pagó esa deuda. O sea, no tienen que verificarla. Entonces, para eso, pues hay algunas herramientas que tiene la ley para que podamos pedir verificación y podamos analizar el por qué este reporte está incompleto o está desactualizado y pedir que lo actualicen. Tenemos además, hay otro error como este, por ejemplo, información está incompleta. Si ustedes ven, aparece en el reporte de crédito, todo muy bonito, es un dato médico, pero no tiene nombre del hospital, no tiene nombre del colector, toda esta cuenta está incompleta. Todos estos errores, si no están totalmente completos, van a tener que ser completados por ley o van a tener que ser removidos del reporte de crédito. Y es cuando Credit Recovery también ayuda a esta parte. Entonces ya pueden ver, no hay información disponible de esto. ¿No le deja del pastor para dejarle regalitos? Tenemos el acto. No estamos tan cerca. ¿Para dónde me tengo que ir? Yo creo que a la izquierda, creo yo, ¿no? La derecha. Ajá. Déjame ver. Ok, ¿cómo puedo corregir? Dame un segundo, voy a mirar quiénes están acá. Necesitamos tenerlos que tengan en mute los micrófonos, por favor. Vamos a cómo podemos corregir su reporte de crédito. Hay maneras de hacerlos y son parte de la ley federal. Es pedir, por ejemplo, verificación y validación de la información reportada por las agencias de crédito. Es pedir, por ejemplo, que actualicemos esa información, que la completemos, que pidamos remover cosas que están incompletas o que no están correctas o los errores que están en ese reporte, necesitamos pedir que los corrijan y al menos tener, porque esto va a hacer que al tener menos cuentas negativas en su crédito, su puntaje se va a mejorar. Cuando removemos cuentas del reporte de crédito que están negativas, que por ley se tienen que remover, automáticamente su puntaje no tiene otra opción que subir. Eso es bien importante que reconozcamos y tratemos de actualizar lo que más podamos en el reporte, mantenerlo totalmente limpio y justo, como se dice. ¿Qué hacer para recuperar el reporte de crédito? Hay que entender el juego de los balances. Para eso es parte de esas clases que nosotros tenemos. Mirar cuáles son los límites de crédito y mirar cómo podemos administrar esos balances para que finalmente podamos mantenerlos por debajo de un 20 o un 30% de los límites que nos ofrecen, y esto va a ser suficiente para que se pueda mantener su puntaje mejor de cómo podría estar. Eso es una manera muy fácil de hacerlo. Podemos construir crédito adicionando líneas de crédito como tarjetas de crédito. Algunos bancos les pueden dar tarjetas de crédito con scores bajos para mal crédito, o nosotros, por ejemplo, también podemos ayudarles a buscar tarjetas de crédito
que son aseguradas, que ustedes ponen un depósito y que finalmente les van a ayudar a empezar a construir ese crédito que tanto necesitan. Adicionar préstamos de autos que no han sido reportados, agregar la historia de la renta. Ese es un valor muy alto que pagamos nosotros cada mes en el año. Tal vez el gasto más alto que tenemos es el gasto de la renta. Así que si ustedes se fijan en el reporte de crédito, la renta no está incluida en los reportes, pero ustedes tienen derecho a tener un justo reporte de crédito. Hay maneras de colocar esa renta en ese reporte de crédito. Estas son, por ejemplo, algunas respuestas de las agencias de crédito. Ya no se están reportando mucho lo que tiene que ver con bancarrotas o riesgos públicos, a no ser que estén totalmente verificados por los buros de crédito. Pero si llegasen a estar reportados, se pueden pedir la remoción. Y esta es la manera como les van a llegar algunos de esos resultados. Entonces, o una respuesta de la agencia de colección, donde le dice que le han dado al buró de crédito para que no afecte más el reporte en el crédito original y que pues les van a remover la cuenta. Además, hay que corregir los pagos tardes también, porque muchas veces nosotros mandamos a tiempo, pero el empleado no se equivocó y puso la fecha mal del recibo de pago. En vez de poner el enero, puso febrero y ya quedamos 30 días tarde. Podemos corregirlas y podemos pedirle directamente a los créditos que la corrijan, y eso va a hacer que ellos notifiquen directamente a los buros y corrijan esas cuentas. Hay maneras de hacerla y es lo que nosotros podemos en un momento determinado ayudarles a solucionar. Nosotros preevaluamos su reporte de crédito. Si a ustedes les interesa, podemos hacerlo. O si tienen ustedes todo el conocimiento, igual es algo que ustedes pueden hacer normalmente solos y pueden inclusive pedir los requerimientos a los buros de crédito en su propia manera.